Empezamos con el segundo ejercicio. Este ejercicio nos muestra un triángulo con dos lados congruentes. Dos lados congruentes en un triángulo quiere decir que tienen la misma medida. Es decir, que si este lado mide 4, este otro lado también va a medir 4. Y si tiene dos lados iguales, quiere decir que también sus dos ángulos son de 45 grados. Recordemos que los ángulos de un triángulo deben medir 180 grados. De esta forma, solo nos queda hallar la hipotenusa. Para la hipotenusa utilizamos el teorema de Pitágoras, que nos dice que h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Reemplazamos por el valor de 4, como los dos lados miden lo mismo, pues vamos a tener raíz cuadrada de 16 más 16, es decir, raíz cuadrada de 32. Ustedes determinan ese valor con la calculadora y ya tienen hallados el valor de sus tres lados y el valor de sus tres ángulos. Vamos con el ejercicio 3. Este ejercicio nos muestra un triángulo en el cual nos dan el valor de la hipotenusa y el valor del cateto. ¿Cuál cateto? Opuesto, porque nos están mostrando que el ángulo alfa está ubicado en esa posición. De esta forma el cateto opuesto es igual a 5, el cateto adyacente lo debemos hallar y la hipotenusa es igual a 13. El ángulo alfa también lo debemos determinar. Y el ángulo beta, que es el que estamos señalando, también lo debemos determinar. Lo primero que hacemos es hallar el cateto adyacente. ¿Cómo? Con el teorema de Pitágoras, utilizado para hallar un cateto. Es decir, a es igual a la raíz cuadrada de h al cuadrado menos b al cuadrado. Reemplazamos los valores. Ahora determinamos los cuadrados. Hacemos la resta respectiva y determinamos esa raíz. Listo, ya tenemos los dos valores de los catetos, tenemos el valor de la hipotenusa, vamos a hallar el valor del ángulo alfa. Recordemos que el seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazamos valores y con la calculadora determinamos el invertido seno, o seno a la menos 1, de 5 dividido en 13. Cuando determinen ese valor, recordemos que como los tres ángulos deben sumar 180 grados, solo le restamos a 180 90 del ángulo recto y el valor de alfa que hallaron. Ahora vamos con el ejercicio 5. El ejercicio 5 nos muestra, es muy parecido al ejercicio anterior y nos muestra el valor de la hipotenusa y del cateto opuesto. Entonces obramos de la misma forma que lo hicimos en el ejercicio anterior. Cateto opuesto es igual a 4, hipotenusa es igual a 7, nos toca hallar el cateto adyacente, que lo hallamos con el teorema de Pitágoras. A es igual a h al cuadrado menos b al cuadrado, para el caso de los catetos. Reemplazamos valores. Elevamos al cuadrado. Hacemos la resta respectiva. Y pues obviamente ustedes deben determinar con ayuda de su calculadora la raíz cuadrada de 33. Cuando nosotros tenemos ya el cateto adyacente, procedemos a hallar el ángulo. ¿Cómo hallamos el ángulo? Con la función seno. Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, a 4 sobre 7. Nuevamente con el invertido seno en la calculadora determinamos el valor de ese ángulo alfa.
Los siguientes ejercicios nos están entregando ya el valor de una función con su respectivo resultado. Aquí tenemos que recordar que secante de beta es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Es decir, que la hipotenusa equivale a 3 y el cateto adyacente va a equivaler a 2, según el fraccionario que tenemos en la parte de arriba. Teniendo la hipotenusa y el cateto adyacente, con el teorema de Pitágoras vamos a hallar el otro cateto, el cateto opuesto. El cateto opuesto es igual a 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado raíz. Cateto opuesto es igual a 9, raíz de 9 menos 4. Cateto opuesto es igual a raíz de 5. Ahora, si queremos saber el valor del ángulo, pues no vamos a utilizar la función secante. Recordemos que vamos a trabajar con las tres funciones principales, es decir, seno o coseno o tangente. Entonces vamos a trabajar con coseno. Invertimos el fraccionario porque la función coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Luego el ángulo va a ser coseno a la menos 1 de 2 sobre 3. Y para hallar el otro ángulo, simplemente recordamos que la suma de los ángulos debe dar 180 grados. Para el ejercicio 7, nos dan la función seno de teta igual a raíz de 3 sobre 2. Recordemos que el seno equivale al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso quiere decir que el cateto opuesto va a ser raíz de 3 y la hipotenusa va a ser igual a 2. ¿Cómo hallamos el cateto adyacente? Otra vez con Pitágoras. Cateto adyacente es igual a la raíz cuadrada de h al cuadrado menos cateto opuesto al cuadrado. Cateto adyacente es igual a 2 al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado, todo eso dentro de la raíz cuadrada. Para determinar esta raíz, al elevar 2 al cuadrado nos queda 4. La raíz se puede anular con el cuadrado y nos queda un valor de 3. Cateto adyacente es igual a raíz cuadrada de 1. Y la raíz de 1 es 1. Que ya nos están dando una función de las principales, que es el seno. Simplemente para hallar el ángulo vamos a hallar a la menos 1 de raíz de 3. Cuando determinemos ese ángulo, podemos hallar el otro ángulo de nuestra figura restándole a 180 el ángulo y los 90 grados del ángulo recto. Bueno, para el ejercicio 8 nos entregan coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Luego nuestro cateto adyacente tiene un valor de raíz de 7 y la hipotenusa un valor de 4. Vamos a determinar. Bueno, reemplazamos los valores. La hipotenusa es 4, el cateto adyacente es raíz de 7, todo dentro de la raíz. Como en el ejercicio anterior, vamos a determinar 4 al cuadrado igual a 16. La raíz se va con el cuadrado y me queda 16 menos 7, es decir, raíz de 9, y la raíz de 9 es 3. Ahora, para determinar el ángulo, que hayamos invertido coseno de la raíz de 7 sobre 4. Igual que en el caso anterior, el valor del ángulo beta va a ser 180 menos
el ángulo que acabamos de hallar, menos 90 grados. En estos ejercicios se me olvidó poner el 90 grados, ustedes deben colocarlo. Bueno, el ejercicio 9, nos entregan la función cosecante de beta, que es igual a 41 sobre 9. Recordemos que la cosecante es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Eso quiere decir que nuestro cateto opuesto tiene un valor de 9 y la hipotenusa tiene un valor de 41. Nos toca determinar el cateto adyacente. Utilizamos Pitágoras nuevamente. Fíjense que esto es repetir el mismo procedimiento. Siempre vamos a utilizar Pitágoras y luego la función para hallar los ángulos. Entonces nos queda raíz cuadrada de 41 al cuadrado menos cateto adyacente. Terminarán con la ayuda de su calculadora. Y las como meten las funciones en la calculadora, deben utilizar bien los paréntesis. Para determinar el ángulo, entonces ya vamos a trabajar con la función principal. La inversa de la cosecante es el seno, es decir, la función contraria a cosecante es el seno. Entonces por eso vamos a trabajar con el seno. Invertimos la función. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 9 sobre 41. Vamos a resolver los problemas que vienen en la guía. Vamos a empezar con nuestro primer problemita. El problema nos pregunta sobre dos árboles que están en las orillas opuestas de un río, como se ve en la figura. Se mide una línea de referencia de 100 pies del árbol T1 y de esa posición se mide un ángulo BAT2 que resulta de 29.7 grados. Nos piden la distancia entre los dos arbolitos. Listo. Nosotros armamos nuestro triangulito, nos damos cuenta que nos están pidiendo determinar el cateto opuesto de esa figura. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es la función que reúne cateto opuesto, cateto adyacente y ángulo? Pues es la tangente del ángulo. Entonces, tangente de beta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por tanto, tangente de 29.7 grados por el cateto adyacente, que vale 100, va a ser igual al cateto opuesto. ¿Qué pasó con ese 100? Que estaba dividiendo y lo pasamos a multiplicar al otro lado. Ustedes realizarán su multiplicación en la calculadora para determinar el cateto opuesto. El segundo problema nos habla de una montaña y nos está dando el ángulo de elevación que hay entre la horizontal y la montaña, y nos está dando la distancia que hay desde el observador, que es de 8.000 pies, hasta la cima de la montaña. Ahora nos está pidiendo a qué distancia, cuál es la altura de esa montaña. Si ustedes se fijan, nos están pidiendo el cateto opuesto. ¿Cuál es la función que me reúne hipotenusa, cateto opuesto y ángulo? Es la función seno. Entonces el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto entonces será el seno del ángulo por la hipotenusa, porque pasamos la hipotenusa a multiplicar. Reemplazamos valores, cateto opuesto es igual a seno de 22,82 grados por 8.000, y así determinaremos la altura que tiene la montaña. En el problema 3, este problema tiene un tanto más de complique porque nos están hablando de dos edificios que tienen un ángulo inicial de depresión, sí, que vale 27 grados, y un ángulo de elevación que vale 41,42 grados. Nos piden la altura total del segundo edificio. Para determinar esa altura, fíjense que tenemos que determinar las dos alturas de esos dos triángulos que tenemos ahí, de esos dos triángulos rectángulos, es decir, H1 y H2. En ambos triángulos, o en los dos triángulos, estamos hablando de los catetos opuestos. Ya sabemos que el primero mide 150 pies. Nos faltaría hallar el otro, el de los 41
grados. Sin embargo, esos dos ángulos, al ser complementarios, ambos miden 27 grados. Vamos a numerar nuestros triángulos como triángulo 1 y triángulo 2. Y voy a iniciar a trabajar con el triángulo 1. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar el cateto adyacente de ese triángulo, que vamos a necesitar ese dato también en el triángulo 2. ¿Cuál es la función que reúne el ángulo, el cateto opuesto y el adyacente? La tangente de alfa. Entonces, la tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como necesito hallar el cateto adyacente, entonces paso cateto adyacente a multiplicar, paso tangente de alfa a dividir y me queda cateto adyacente es igual a cateto opuesto sobre tangente de alfa. Cateto adyacente es igual a 150 dividido entre la tangente de 27 grados. Esto me da como resultado 294,39. Al tener esa distancia de 294,39, si ustedes se fijan, esa distancia es la misma horizontal del siguiente triángulo, del triángulo 2. Es decir, es mi mismo cateto adyacente del triángulo 2. Ahora, en ese triángulo 2 tengo ángulo, cateto adyacente y me falta hallar el cateto opuesto. ¿Cuál es la función que reúne esos tres datos? La tangente, pero es tangente de teta porque es un ángulo diferente. Reemplazo los valores. Tangente de 41,42 es igual a cateto opuesto sobre 294,39 y subo el valor de 294,39 a multiplicar para determinar el cateto opuesto. Cateto opuesto es igual a 259,72. Ya tenía mi primera altura que equivalía a 150, la altura que acabo de determinar. La suma de esas dos va a ser igual a la altura total del segundo edificio, que es lo que me están preguntando.